El material que vamos a utilizar para tejer esta oveja es un gancho del número 2.5 y estambre delgado apto para tejerse con ese mismo número de gancho en color piel, blanco y color miel o beige. Comenzamos con el estambre en color blanco. Hacemos un anillo mágico, después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 16 varetas. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Ahora en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 varetas juntas. En el siguiente punto, una vareta sola y repetimos esta secuencia hasta terminar la vuelta, 2 varetas juntas en un punto y una vareta sola en el siguiente punto hasta terminar. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1. Vamos a cerrar esta vuelta al igual que la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 varetas juntas en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después 2 varetas, una en cada punto. Repito esta secuencia, 2 varetas juntas en un punto y 2 varetas solas, una en cada punto, hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1. También esta vuelta número 3 se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Para rectificar, en la vuelta 1 les debieron quedar 16 puntos, en la vuelta 2 24 y en la vuelta 3 32 puntos. Estas 3 vueltas las hemos tejido por el derecho, sin dar vuelta al tejido. Vamos a hacer 2 vueltas por el revés, que sería la vuelta número 4, que es la que estoy comenzando con 3 cadenas, y la vuelta número 5, que se hace idéntica a la vuelta número 4. Estas 3 cadenas representan al primer macizo de esta vuelta. En el segundo punto vamos a tejer un motivo de esta manera. Hacemos 6 macizos juntos en el segundo punto de la vuelta anterior. Retiramos el gancho, dejamos pendiente el hilo
y atravesamos el primero de esos 6 puntos que tejimos juntos, de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante. Retomamos la gasa que dejamos pendiente y la pasamos a través de ese punto. Este motivo se va a repetir constantemente, haciendo un macizo en un punto y un motivo en el siguiente punto. Ese motivo, entonces, les repito, consta de 6 macizos juntos en el mismo punto, dejamos pendiente la gasa que tenemos en el gancho y en el primero de los 6 puntos que tejimos juntos vamos a colocar el gancho de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante. Retomamos la gasa y la pasamos a través de ese punto. Enseguida, en el siguiente punto vamos a hacer un macizo y así nos debe quedar la vuelta: un motivo en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto, un motivo en el siguiente punto, un macizo en el siguiente punto, hasta terminar. Nos deben quedar 16 motivos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y hacemos, como les dije, una vuelta sobre la anterior, también por el revés, por el mismo lado, siguiendo estas instrucciones que les he dado. Repito entonces la instrucción: 6 macizos juntos en un solo punto, dejo pendiente la gasa que tengo en el gancho, atravieso de abajo hacia arriba el primero de los 6 puntos que tejí juntos, retomo la gasa y la paso a través del primer punto. Después, en el siguiente punto hago un macizo y así hasta terminar. Les muestro cómo debe quedar la vuelta número 4. Este es el derecho y así se ve por el revés, que es el lado por el que estuvimos tejiéndola. Vamos a hacer, como les dije, otra vuelta con 16 motivos como estos. Estamos comenzando con 3 cadenas y en el siguiente punto libre que encuentro voy a tejer un motivo. Hago un macizo en el siguiente punto y un motivo en el siguiente punto y así hasta terminar la vuelta, que se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí pueden ver ya tejidas las 2 hileras de motivos. Las siguientes vueltas se van a tejer ahora por el derecho. Este es el revés del tejido. Vamos a comenzar con 3 cadenas, volteamos el tejido para quedar por el derecho. Vamos a hacer una vareta en el primer punto libre que encuentro. Después una vareta incompleta en el siguiente punto. Una vareta incompleta en el siguiente punto. Y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es una disminución. Repetimos esta secuencia. 2 varetas solas, una en cada punto. Y sobre los siguientes 2 puntos una disminución que consiste en hacer una vareta incompleta que se queda pendiente aquí en el gancho. Y una vareta incompleta en el siguiente punto también que se queda pendiente,
y ahora los 3 puntos los cerramos juntos. 2 varetas y una disminución, 2 varetas y una disminución, hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 7 haciendo 3 cadenas que representan a una vareta o a la primera vareta de esta vuelta. Después, sobre los siguientes 2 puntos vamos a hacer una disminución. Repito esta secuencia: una vareta en el siguiente punto y una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Una vareta en el siguiente punto y una disminución sobre los siguientes 2 puntos, y así hasta terminar la vuelta con 16 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos con 3 cadenas, la última vuelta, que sería la vuelta número 8. Vamos a hacer en cada uno de los puntos una vareta incompleta que se va a quedar pendiente en el gancho. Hasta aquí llevo tejidas 10 varetas incompletas, pero como el gancho es rígido, necesito auxiliarme de otro del mismo número para terminar de tejer esta vuelta. Y lo único que tengo que hacer con ese nuevo gancho que nos va a servir de apoyo es cargarlo, sacar un punto en el siguiente punto que tengo libre y cerrar los 2 puntos juntos, y aquí ya me queda la vareta incompleta pendiente en este gancho auxiliar. Terminé de tejer las 6 varetas que me faltaban. Acuérdense que aquí tejimos 10, estas son las 6 para completar 16 puntos. Ahora voy a cargar el gancho y voy a pasar el hilo a través de esos 6 puntos. Retiro el gancho auxiliar y esta gasa que quedó la retomo con el gancho con el que estaba tejiendo y la paso a través de los 10 puntos que dejamos pendientes en este gancho. Hago una cadena y aquí ya quedó cerrada por completo esa vuelta. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera, y de esta forma les debe quedar. Para tejer la siguiente pieza vamos a utilizar estambre en color blanco y en color piel. Comenzamos con el color blanco haciendo 11 cadenas. Ahora, contando del gancho hacia adelante, ubicamos la cuarta cadena y en ella vamos a tejer un motivo. Hacemos un macizo en la siguiente cadena
y un motivo en la siguiente cadena. Un macizo en la siguiente cadena y un motivo en la siguiente cadena. Un macizo en la siguiente cadena y un motivo en la siguiente cadena. Terminamos esta vuelta con un macizo en el último punto. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Esta pieza quedó de esta manera: 4 motivos y entre un motivo y otro un macizo, así como en las orillas un macizo en cada uno de los lados. Sobre este macizo, que es el primero, y este, que es el último, vamos a tejer las 2 orejas, una en cada lado. Atravesamos este punto, cualquiera de los dos, no importa en cuál se comience. Hacemos 4 cadenas, cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto debajo de ese macizo, cerramos la primera gasa y después de 2 en 2 las restantes, excepto la última, que se queda pendiente en el gancho. Este punto que acabo de tejer lo repito: cargo 2 veces el gancho, saco un punto del mismo lugar o debajo del macizo en el que estoy tejiendo, cierro la primera gasa sola y después 2 y 2 y la última se queda pendiente en el gancho. Ahora los 3 puntos los cierro juntos. Aquí ya formamos la oreja. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el de el inicio como el de la terminación, y hacemos la otra orejita del otro lado. Y esta pieza ya rematada se debe ver así. Ahora con color piel vamos a tejer un anillo mágico, después una cadena y dentro del anillo 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, y después 2 medios puntos juntos en cada uno de los 5 puntos que me quedan. Esta vuelta se debe terminar con 12 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3.
Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un solo punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1. Hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos. Para rectificar, en la primera vuelta les deben quedar 6 puntos, en la segunda 12 y en la tercera 15. Vamos a tejer 3 vueltas más de 15 medios puntos cada una, que serían la vuelta 4, la vuelta 5 y la vuelta 6. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí tengo 3 medios puntos consecutivos. Vamos a hacer una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Sacamos un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esa es la disminución. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 3 medios puntos, uno en cada punto y una disminución sobre los siguientes 2 puntos. 1, 2, 3 medios puntos y una disminución. 1, 2, 3 medios puntos y una disminución. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 12 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 8 con una cadena y vamos a hacer solamente disminuciones consecutivas. Saco un punto del mismo lugar donde cerré la vuelta anterior y un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí está la primera disminución. Saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Saco un punto del siguiente punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Y así hasta terminar con 6 medios puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo dejando una cantidad suficiente para poder hilvanar estos 6 puntos que quedan y cerrar por completo esta pieza. Vamos a tejer ahora 2 piezas iguales con las siguientes instrucciones. Comenzamos a tejer las primeras 2 vueltas con color miel y las últimas 4 vueltas con color piel. Como son piezas pequeñas, voy a utilizar estambre más grueso para que distingan lo que voy haciendo. Con el color miel vamos a tejer 4 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a hacer 2 medios puntos juntos. Después un medio punto en la siguiente cadena y en la última 3 medios puntos juntos. Vamos a formar un óvalo, de modo que vamos a tejer del otro lado de la cadena un medio punto en la primera cadena libre que encuentro y un medio punto en la última de ellas.
Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí me deben quedar 8 puntos que voy a repetir en la vuelta número 2. Hacemos una cadena para iniciarla y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 8 puntos, como les dije, y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a colocar el estambre en color piel, atravesando el punto en donde cerramos la vuelta anterior. Vamos a hacer una vuelta de punto deslizado, procurando no ajustar el tejido para que no encoja, para que no reduzca el contorno. Son 8 puntos deslizados los que debemos hacer, y para cerrar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado más, atravesando la cadenita que se formó al tejer el primer punto deslizado de esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 4, y en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior hacemos un medio punto y después un medio punto en cada una de las cadenitas que quedan, las cuales vamos a atravesar por el centro y de esta forma se debe ver. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a tejer 2 vueltas más de 8 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Dependiendo del uso que le vamos a dar a esta oveja, será la forma en la que se va a armar. Si vamos a utilizar esta ovejita como aplicación, tal y como la tejimos se queda así, y a la carita se le va a colocar en la parte de atrás un poco de relleno, solo así, antes de pegarla al cuerpo, para que ambas piezas queden niveladas y tengan el mismo volumen. Después, esta pieza que tejimos, que forma el copete y las orejas, se va a colocar de esta forma. Todo va pegado con pegamento transparente. Aquí solamente bordé con el hilo normal, el hilo de algodón que trae 6 cabos, del común con el que bordamos siempre. Lo puse doble, formé un triángulo primero y después hice una V en el centro y ya queda la nariz. A partir de ahí pasé el hilo hacia atrás y lo anudé en la parte posterior. Los ojos son 2 cuentas planas que traen su propio adhesivo en color negro, pero las vamos a colocar usando pegamento adicional para que ya no se desprendan.
Las patas se van a pegar de esta forma. La separación pues ustedes la eligen, si quieren que queden juntas o quieren que queden un poco más separadas, pero en todos los casos van a ir pegadas entre las dos vueltas de motivos, también con pegamento transparente. Finalmente un moñito de listón en color rojo al que le vamos a coser un cascabelito dorado, y nuestra aplicación se debe ver más o menos así. Si la vas a utilizar para armar un llavero, hay que colocarle, antes de tejer la última vuelta, una pieza de tela de velcro como la que ven en la pantalla. Vamos a tomar la medida del diámetro de lado a lado y el círculo debe medir 1 centímetro menos. Una vez que lo recortamos, lo colocamos dentro y hacemos la última vuelta y cerramos. Para el resto de la decoración va a ir igual, pero en la parte de arriba vamos a colocar una cuenta dorada que es de metal, una cuenta de madera que tiene un diámetro mayor y nuevamente una cuenta dorada, además del arito para el llavero. Todo esto se va a coser con el mismo estambre en color blanco. Si vas a colocar esta oveja en una ventana, la misma carita que pusiste en el frente la vas a poner en la parte de atrás y a colocar un cordón, un listón o un hilo en la parte de arriba. Si es para un móvil, en vez de colocarle la pieza que recortamos en tela de velcro, el círculo, le vas a colocar relleno para que tenga un poco más de volumen. Y armadas se ven de esta manera. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.